Dios les bendiga. Bienvenidos a una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, presentada a ustedes todos los domingos a las 7 de la noche por el Ministerio Correos para el Alma. Y ahora con ustedes, su anfitrión, el ministro y educador cristiano, José Raúl Ortiz. Escuela Bíblica Virtual. La paz del Señor sea con todos ustedes. Les doy la bienvenida nuevamente a la Escuela Bíblica Virtual para el día de hoy. Espero que hayan pasado una semana bien bendecida en el Señor y tenemos el gozo y el privilegio de contar con la presencia de todos ustedes que ya han comenzado a entrar a esta transmisión en esta noche. Así que les doy la bienvenida. Ya el salón de esta escuela bíblica está abierto. Esta lección de hoy es la lección del 10 de septiembre del 2023. Qué bueno tenerles ahí, y hay hermanos que ya están comenzando a conectarse con nosotros. La serie que estamos estudiando ha sido bien interesante, que habla sobre el encuentro de Jesús con el paralítico. Hoy vamos a hablar de este famoso encuentro de Jesús, el paralítico que se encontró con Jesús. Ese es nuestro tema en esta noche. Es de la serie, estamos hablando de la serie que habíamos comenzado hacía ya algunas semanas, de encuentros transformadores con Jesús. Así que les damos la bienvenida. Esperamos que podamos tener un buen rato. Este espacio lo hemos creado para incentivar a los hermanos a leer la palabra, y no solamente leerla, también y sobre todo a estudiarla. Y queremos llevar una felicitación a todas las congregaciones que están celebrando en este mes, el mes de la Biblia. Yo sé que hay muchas congregaciones haciendo actividades especiales para celebrar el libro glorioso que nos ha dejado nuestro Señor, para que nosotros nos dejemos guiar por sus enseñanzas. Algunos celebran el mes de educación cristiana junto a el mes de la Biblia. Así que sea una cosa u otra, lo importante es darle la importancia que requiere el estudio de la palabra del Señor. En esta noche ya tenemos algunos hermanos que han entrado, lo cual lo agradecemos en el Señor, y espero que estemos atentos a esta lección de esta noche, que la hemos preparado con todo el cariño, con todo el amor, sobre todo habiendo orado y pedido al Señor que nos bendiga. Saludo a mi cuñada Abigail Torres desde Santa Isabel, Puerto Rico. Ahí está Cari Santiago, mi nieta Cari Santiago. Saludos a Gustavo, el pastor Pablo Minguela Jr. Desde Titusville, Florida. Este es el hermano que transmite todas las mañanas a las 7:30 al Contado con Jesús, un espacio para hablar la palabra del Señor. Mi hermano Rafa Ortiz desde Morovi, Dios te bendiga. Brenda Santiago, mi hija, desde Manatí, Dios le guarde. Aquí está la hermana María Rosario, está aquí con nosotros nuevamente. Dios le bendiga, hermana María. Neisa González, amén, Dios te bendiga, Neisa. Junior Sáenz, su esposo, Dios te bendiga. Desde Dorado, este matrimonio hermoso del Señor. Y desde Vega Baja tengo por aquí al hermano Emilio Pavón. Saludos, Emilio, y saludos a tu esposa allá en Vega Baja. Está mi cuñada Noemí Torres también. Dios te bendiga, Noemí. Adelante en el Señor. También está mi cuñada Carmencita Rodríguez desde Morovis. Así que
tenemos a estos hermanos que están acompañándonos en esta noche. Yo sé que nos vamos a gozar con esta hermosa lección. Marianet García, nuestra sobrina desde Jacksonville, Florida. Dios te bendiga, Marianet, bendiga a tu esposo y bendiga a tus niños. Así que saludos allá en Jacksonville, Florida. Estos hermanos han comenzado ya a entrar a esta transmisión, que con todo el corazón y todo cariño se los dedicamos a ustedes, que a pesar de que han ido ya a sus escuelas bíblicas en la mañana, por las noches deciden acompañarnos y compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. Como he dicho en muchas ocasiones, este espacio no pretende sustituir las actividades de educación cristiana de sus iglesias, pero sí queremos a esta hora unirnos entre todos y compartir la palabra del Señor. Este que les habla es su hermano en Cristo, ministro educador cristiano José Raúl Ortiz. Yo soy ministro de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Por aquí también vi a Luis Cruz. Luis, Dios te bendiga, Luis. Ahí está la familia toda viendo la escuela bíblica virtual. Amén. Dios bendiga a toda la familia. Hermano Araminto, amén. Su esposa y la hermana Carmen Curbelo, que nos debe estar viendo allá en Boston. Es la mamá de la hermana Zaida Román, que en esta noche están allá en familia viendo la escuela bíblica virtual. Y la hermana Carmen Curbelo está allá en Boston. Dios le bendiga. Aquí está también mi hermano Guillermo Yantín. Dios te bendiga, Guillermo. Dios bendiga a tu esposa Magdalena. No sé si por ahí está Manzano. Sí, Manzano está por ahí. Hermano Francisco Manzano Jr. Saludos a los tres que siempre ven la escuela bíblica virtual. Uniditos allá. Dios me los bendiga. Amén. Siguen entrando hermanos para compartir la palabra en esta noche. El propósito es que tengamos una discusión que alimente nuestra alma y nuestro corazón. La lectura para esta clase de hoy, que se titula El paralítico que se encontró con Jesús. Estamos hablando de encuentros con Jesús que transforman vidas. Nosotros insistimos en que la iglesia debe ser provocadora de encuentros con Jesús para que la gente pueda conocer al Señor y beneficiarse de sus bendiciones. Y saludo por aquí a mi primo Ángel Rivera Arroyo. Dios te bendiga, Ángel. Saludo también a Anabel Morris. Dios te bendiga, Anabel, la compañera de mi hermano. Está mi hermano Héctor Ortiz. Me alegro mucho, Héctor, de tenerte aquí. Espero que estés bien, y si no, al final quiero que me apunten por ahí el nombre de mi hermano Héctor Ortiz, allá en la Florida, Crestview, en la Florida. Les pido a los hermanos que nos ven que apunten su nombre y vamos a orar por él. Mi hermano Reinaldo Titi Ortiz, Dios me los bendiga. Están en la sintonía. No hay mejor lugar en este momento para sintonizar que no sea la escuela bíblica virtual. El espacio que reúne hermanos de distintas iglesias, de distintos concilios, pero con un mismo propósito de estudiar la palabra del Señor. Les decía que la base bíblica de la lección de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, del verso 1 al 12. Esa es la base de esta lección, que la titulamos El paralítico que se encontró con Jesús. Y les había dicho que hemos escogido este tema porque es importante que la iglesia provoque encuentros con Jesús y que provoque que la gente se encuentre con el Señor, para que tengan y reciban de parte del Señor todo lo que Él tiene para el ser humano. Primeramente salvación, y después una serie de bendiciones que
de los cuales somos testigos los que le servimos. Amén. Y a medida que vayamos cubriendo los textos, los iremos leyendo y compartiéndolos con todos ustedes. Amén. Amén. A manera de introducción, debemos decir que esta escena del capítulo 2 de Marcos se da en Capernaum, una ciudad de Galilea. Esta ciudad fue importante en el ministerio de Jesús porque muchos de sus milagros y muchas de sus enseñanzas se dan en este entorno, Galilea y todas sus ciudades. Así que era una ciudad muy importante en el ministerio de Jesús. Y la historia parece que causó tanta inspiración en los hermanos del primer siglo, porque esta historia aparece en 3 de los evangelios, específicamente Mateo, el que estamos usando en esta noche como base, que es la de Marcos, y también aparece en Lucas. En estos 3 evangelios encontramos la historia que vamos a usar en esta noche para reflexionar sobre ella. Algo que dice que cuando Jesús llegó a Capernaum, dice el texto que cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba allí, se juntaron muchos de manera que ya no cabían en la puerta. Así que en la casa donde estaban, la gente se aglomeró y había tanta gente. Amén. Porque Jesús estaba allí predicando la palabra. De manera que había gente interesada en escuchar a Jesús. Y quizás otros vendrían por ver los milagros que ya se comentaban en el pueblo de que él estaba realizando. Y esa frase me llamó la atención de que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían en la puerta. Me da a mi entender, ¿verdad? Como que la fama de Jesús iba creciendo a medida que la gente iba escuchando las historias de los milagros y de la palabra poderosa que predicaba. Pero también es indicativo de que es el pueblo de Israel, cuando Jesús viene a la tierra, era un pueblo que tenía muchas necesidades espirituales. De manera que cuando surge un profeta de Dios, el pueblo de Israel reconoce, muchos reconocen a este profeta, y cuando ven los milagros y cuando escucharon de los milagros de Jesús, donde quiera que Jesús iba, la gente lo seguía y los lugares se llenaban. Amén. Quiere decir que entonces en el verso 3 y el verso 4, que estando en aquella atmósfera de entusiasmo, ¿verdad? Y de mucha gente que habían venido para escuchar al Señor, dice que el verso 3, que vinieron a él una gente trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Miren ustedes, estando Jesús allí, aquel gentío que quería escucharle, que quería ver los milagros, dice que vino un grupo de 4 personas cargando a uno que era paralítico, y como no podían acercarse y entrar a la casa donde estaba Jesús, dice que no podían entrar, no podían acercarse, por lo cual descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y yo pienso que estar paralítico en cualquier época es una situación difícil, pero imaginémonos en esta época donde no habían tantos adelantos. Ser paralítico realmente era una desdicha, era algo bien difícil. Esto le traía problemas a la persona porque no se podía valer, y también le traía complicaciones a la familia, de manera que
cuando ellos escuchan al Señor, ellos parece que se pusieron de acuerdo porque pensaron que si Jesús había hecho milagros en otros lugares, podía haberlo hecho con el paralítico. Amén. Estos encuentros que Jesús tiene con la gente son bien recordados por las generaciones, porque los evangelistas toman nota, ¿verdad? Cada evangelista, Mateo, Marcos y Lucas, investigaron antes de escribir, de manera que sus fuentes fueron distintas, porque ellos le escribieron a comunidades distintas que necesitaban saber la historia de las cosas que Jesús había hecho, el Jesús que ellos ahora habían creído y se habían organizado como comunidades de fe. De manera que estos 4 hombres que dice la Escritura que trajeron al paralítico tienen que haber escuchado y tienen que haber sabido de los milagros de Jesús, de lo que Él venía haciendo. Tienen que haber oído hablar del mensaje de Jesús que llamaba al arrepentimiento. Como dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De manera que es una oferta que hace el Señor, como nos las hace a nosotros hoy, a todos los que estén cargados, trabajados. Y eso tiene que ver con las preocupaciones, con la mente, con situaciones que aparentemente no tienen salida, pero el Señor Jesús nos hace la invitación, venid. Es una invitación con los brazos abiertos para que nos movamos a Jesús, porque Él dice que nos hará descansar. Amén. En el caso de nosotros, de la iglesia de este tiempo, no todo el mundo va a venir por su cuenta. Algunos habrá que irlos a encontrar para que entren y vengan a la casa del Señor, aunque otros vendrán conscientes de sus propias necesidades, tanto necesidades físicas como necesidades espirituales. Fíjense, la iglesia de este tiempo, debemos entender una cosa, ahora que estamos hablando de este paralítico que él es el que junto con sus amigos vienen a donde está el Señor, y es que algunas personas quieren venir al Señor, quieren venir a la iglesia, pero hay ciertos obstáculos, hermanos. La gente tiene ciertos obstáculos o barreras para llegar al Señor. A veces la gente tiene dudas de si será correcto ir, si será bueno, si les va a resultar positivo llegar a la casa del Señor, porque ellos tienen dudas. También a veces toman en cuenta el punto de vista de la familia. Yo estoy seguro que la familia del paralítico de Capernaum estuvo de acuerdo en que lo llevaran allí en aquel camastro, como si fuera una hamaca o algo así, para llevarlo al Señor, porque me imagino que pensarían, no se va a perder nada, porque si lo sana, vamos a salir ganando. Amén, diría su familia. Y la iglesia está llamada, la iglesia estamos llamados a eliminar las barreras que puedan tener las personas para venir al Señor, ¿verdad? Este hombre, a pesar de que creía que el Señor lo podía sanar, tuvo que convencer a sus 4 amigos para que lo llevaran a Jesús. Muchas veces cuando le pedimos a las iglesias que oren, a veces oramos diciéndole que el Señor traiga las almas, pero algunos no están conscientes de los obstáculos que muchas veces el mismo enemigo les pone a ellos para venir, de manera que no es solamente orar para que vengan, tenemos que movernos nosotros a traerlos, a invitarlos, a reconocer que muchos tienen muchas barreras, pensamientos negativos, y muchas veces se les ha informado mal sobre lo que pasa en la iglesia.
esto de haber hecho una abertura para bajar al paralítico hasta donde estaba Jesús fue algo inaudito, algo asombroso, pero a ellos los movía la fe, la gasolina que los movía al paralítico como a los 4 hombres fue la fe, porque la fe mueve montañas, mueve conciencias, la fe mueve corazones. Encontrarse con Jesús, no hay duda que para algunos será un desafío personal, y nosotros, la iglesia, debemos reconocer eso, que no es fácil decirle a una persona que venga a la iglesia porque tienen que sobrepasar todas estas barreras emocionales y mentales que muchas veces la gente se pone. Amén. El verso 5 es interesante. Yo quiero que lo veamos ahí. El verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, oiga, fue llamativo. Aquel grupo de personas no se amilanaron por ver la casa llena. No se le quitaron los deseos de ayudar al paralítico. Al contrario, cuando vieron la casa llena, ellos buscaron a ver cuál era la forma, porque a este hombre había que ponerlo a los pies de Jesús para recibir salud. Oiga, es llamativo. Yo quiero que ustedes se fijen en ese verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Oiga, si hay algo que mueve al Señor a obrar, es la fe. La fe es esperar lo que nadie espera. La fe es esperar lo que no se ve. Es la seguridad de que lo que no se ve va a ocurrir. Y a mí me parece que la actitud de estos amigos del paralítico, al llevarlo allí ante Jesús, no hay duda que era una fe admirable, una fe que no tenía reversa, que habla muy bien de ellos y que nos recuerda a nosotros hoy y a todos los hermanos que nos ven que la fe es un vehículo para alcanzar las bendiciones del Señor, porque la fe no solamente es creer, es convencerse de que lo que Dios dice es verdad, convencerse de que Jesucristo es la verdad. Y cuando el Señor ve la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, yo subrayé en mi bosquejo y lo puse en mayúscula esa palabra de hijo. Es asombroso. Y les tengo que decir que a mí se me aguaron los ojos cuando estudiaba esto y me preparaba en la semana para esto, cuando yo realmente le puse atención al saludo que le da el Señor a este hombre. Un hombre que él no conoce, un hombre que ha venido con todo y sus pecados y además con su enfermedad, y el Señor le dice hijo. A lo mejor en su vecindario alguna gente lo conocería como Pepe el paralítico o Pedrito el paralítico, pero Jesús lo llama hijo. Oiga, aquí hay una gran enseñanza para nosotros, porque a nosotros a veces se nos pega también llamar a la gente por los apodos que el mundo le ha dado. Amén. Pero son personas a las cuales Dios ama, aunque tengan una fama que no sea la que uno mejor espera. Amén. Y me recordó a mí, mientras pensaba en esto, me recordó lo que dice Isaías 61, que muchas veces lo he repetido aquí, pero es en relación con Jesús. Es una declaración muy interesante. En Isaías 61, más o menos parafraseando, dice el profeta, mediante el espíritu profético, dice: me ungió Jehová, hablando en las palabras de Jesús. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Oiga, Jesús está cumpliendo esa palabra que dijo Isaías
siglos antes me ungió Jehová. El Señor ha sido ungido para bendecirnos. Yo no sé cómo algunas personas tratan de rebajar su figura y su nivel de igualdad con el Padre, porque ambos son Dios junto con el Espíritu Santo. Me ungió Jehová cuando viene a la tierra para hacer la obra, para hacer nuestro Cordero. Amén. Fue ungido por Dios. Dice, y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué mejor nueva para aquel paralítico de que a la soltada Jesús llamarle hijo? Oiga, que mucho tenemos que aprender nosotros. Que mucho tenemos que aprender nosotros. Yo pienso cuando estudiaba esto, cómo se tiene que haber estremecido el corazón de este hombre, porque este otro que no lo conoce, que nunca lo había visto, lo trata de hijo. Porque hermano, las personas son del interés del Señor. Y para el Señor, ya que había venido con esa fe, ya lo trataba como hijo. ¿Cuántos techos de prejuicios e interpretaciones legalistas habrá que romper para permitir que más gente llegue al Señor? Porque muchas veces antes de que lleguen ya les estamos poniendo trabas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello otro. Vamos a dejarlos que lleguen. Vamos a permitirles que se pongan frente al Señor, que reciban la gracia, el perdón. Y luego le decimos lo que tengamos que decirles, pero con amor y con misericordia. Porque si ya el Señor los trata de hijos, ¿por qué a nosotros se nos hace tan duro a veces reconocer que las personas son del interés del Señor? Amén. Me ungió Jehová. Sépase que ese Señor que usted y yo predicamos ha sido ungido para hacer lo que tiene que hacer con las gentes, y es abrirles el corazón, abrirles el camino de las buenas nuevas, porque el Evangelio es precisamente buenas nuevas. Ya no eres Pepito ya no serás más Pepito el paralítico, ahora eres el Hijo de Dios. El verso 6 y 7 dice, estaban allí sentados, o sea, el 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Me encanta esto. La mayor necesidad del paralítico no era ser sano. Aunque él no lo entendiera, su mayor necesidad era que sus pecados fueran perdonados. Y cuando tratamos con las personas, debemos recordar que el proyecto es que sus pecados sean perdonados. La tarea es convencerles de que necesitan del Señor. La iglesia no se puede olvidar de esto. Cuando usted sale a encontrarse con personas de cara a cara, de persona a persona, tiene que reconocer que las personas son del interés del Señor. El Señor los ama a todos, los quiere. Vino a salvar a la humanidad, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no hay duda que nuestro enfoque con cada uno de ellos en un encuentro para evangelizarlos tiene que ser un encuentro de respeto, tiene que ser un encuentro de misericordia, porque para entrar necesitan ver que realmente les tratamos con misericordia. Amén. Oiga, cuando el Señor le dice al hombre que lo trata de hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. Oiga, esto alarmó. Allí, en aquella escena, estaban de
los opositores más recalcitrantes que tuvo el Señor en su vida terrenal, los que se llamaban líderes espirituales del pueblo. Principalmente allí estaban los escribas, que junto a los fariseos y junto a los sacerdotes se convirtieron en una muralla. Así mismo se puede decir, se convirtieron en una muralla para no recibir al Señor y para hacerle el trabajo más difícil, porque ellos no transmitieron al pueblo la verdad de los propósitos de Dios. Los líderes religiosos del pueblo, que Jesús los había desenmascarado y los había señalado como guías ciegos del pueblo, estaban allí cuando oyeron que Jesús declaró que los pecados de este hombre eran perdonados. Dice la Escritura que comentaban en sus, o sea, que pensaban y cuchicheaban dentro de sí. Eso, el cuchicheo lo puse yo. Dudando de que Jesús pudiera perdonar pecados. Claro, si no lo habían recibido como el Mesías, mucho menos iban a aceptar que Jesús perdonaba pecados, que tenía la autoridad, que tenía el mandato. Amén. Bueno, y el comentario fue tan fuerte que dice la Escritura que estos escribas cavilaban en sus corazones porque ¿por qué habla este así?, decían ellos. Blasfemias, dice. Oiga, una blasfemia. Acusaron a Jesús de blasfemo. Es una persona que es rechazado, que comete injurias contra Dios, porque Jesús decía que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué habla este así? Fíjense, muchas personas cuando se les presenta el Evangelio les gusta más la porfía, les gusta más la fricción que aceptar la realidad de lo que se les está predicando. Amén. Ellos nunca reconocieron que Jesús era el Mesías, pero el Señor pudo discernir lo que pensaban en sus corazones. Por eso, por la ceguera espiritual de estos líderes supuestos religiosos, escribas, fariseos, sacerdotes, no pudieron, por esta misma razón, no pudieron recibir el mensaje de lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 42, que dice: he aquí mi siervo, hablando otra vez el profeta Isaías, que recuerde que se conoce como el profeta mesiánico, porque Isaías contiene y profetiza tantas cosas de las que dijo el Señor. El profeta Isaías las había escrito ya en su libro por medio de la visión del Espíritu Santo. Y hablando a través de él, hablaba el Padre y decía: he aquí mi siervo, he puesto sobre él mi espíritu, te he llamado en justicia, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Oiga, qué testimonio. Te he puesto por luz de las naciones. Jesucristo es la luz de las naciones, aunque éstas no lo quieran reconocer, pero la iglesia desde ya reconoce que Él es la luz de las naciones, que Él fue puesto por pacto, por compromiso. Lo que el Padre ha hecho con nosotros es un compromiso, poniendo a Jesucristo como el Cordero de Dios. De manera que cuando la iglesia predica, tiene que predicar con la seguridad, convencimiento, convencida de que lo que dice la palabra del Señor sobre Jesús es cierto.
aunque la gente lo niegue, aunque la gente no lo quiera creer. Pero usted y yo estamos en una posición de saber y de reconocer que lo que dice la Biblia sobre Jesús es cierto, lo que dice el Padre sobre su Hijo es cierto, y ese es el Señor al cual le servimos. De manera que no tenemos nada de qué avergonzarnos, nada de qué sentirnos desdichados. Amén. He puesto sobre él mi espíritu. Así que el Señor, durante su ministerio terrenal, tenía ambas naturalezas. Por un lado era humano, por otro lado era también divino. De manera que, como el Señor conoció que dudaban y que lo que el Señor hacía, decían ellos que era una blasfemia, en el verso número 11, del 9 al 11, tenemos que contrastar la actitud de los escribas y de los fariseos, porque el paralítico y los que lo trajeron no necesitaban ser especialistas en el Antiguo Testamento como pensaban que eran los sacerdotes, los escribas. Ellos se hacían la autoridad, ellos se daban golpes de pecho, porque pensaban que como conocían tanto la ley, el Antiguo Testamento, pero el paralítico y los que lo cargaban no necesitaban saber tanto, porque ellos habían oído, ellos creían, amén, que lo que habían visto y oído del Señor, amén, era suficiente para que ellos, no importara la oposición, no importara el obstáculo, ellos iban a ponerle al paralítico frente a los pies de Jesús, porque ellos estaban seguros. No tenían que conocer lo que decía la ley al dedillo. Lo que tenían que conocer y escuchar lo que Jesús había dicho, lo que Jesús enseñaba, y recordar que por toda Capernaum y por Galilea se comentaba de los milagros y de la poderosa palabra que hablaba el Señor. Y en un arrebato de autoridad divina, Jesús los reta y les dice en el verso 11, ¿qué es más fácil? Dice el verso 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Oiga, qué reto. El Señor sabía lo que iba a hacer, porque de Él es el poder, de Él es la autoridad. Amén. Cuando oramos, no podemos estar pensando en nuestras debilidades, sino en el poder del Señor. Pues para que sepáis, aquí viene el reto, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí está. Un encuentro con Jesús, no hay duda que propicia, primero que nada, que la persona pueda tener una relación sana, una relación viva con Dios, porque ha vuelto a nacer. El encuentro con Jesús, de un encuentro con Jesús uno sale, si tiene fe y recibe al Señor, sale con los pecados perdonados. Porque déjenme decirle que hay situaciones en nuestra vida pasada que se mantienen en nuestra mente, en nuestra conciencia. Pero Jesús tiene el poder para quitar de la conciencia, para sanar la conciencia, alumbrar la mente y comenzar un nuevo camino. Así que el encuentro con Jesús debemos provocarlo nosotros, la iglesia, provocar que la gente tenga ese encuentro.
preparar el ambiente. Y ese encuentro con Jesús puede sanar la relación con Dios de la persona, puede recibir salud física. Además, la persona toma control de sí mismo. El paralítico hasta aquel momento necesitaba que lo llevaran a los sitios. No podía moverse a menos que alguien le hiciera el favor de moverlo, de cargarlo en aquel lecho en el cual había llegado. También un encuentro con Jesús le iba a dar la oportunidad a él, y le da a cualquier persona, de ocupar el lugar que debe tener en la familia. Mientras había sido paralítico, quizás no podía participar de todas las actividades de su familia, no podía ayudar en nada en la familia, pero el encuentro con Jesús le devolvió a él la capacidad de volver a ser familia. De manera que el encuentro con Jesús es importante que nosotros como iglesia lo provoquemos. El verso 12 dice que cuando escuchó lo que el Señor le dice, el hombre se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. Así que según los líderes religiosos del pueblo, que creían que él no tenía autoridad para perdonar pecados, Jesús les demostró que también tiene autoridad para sanar. Tiene autoridad para sanar. Se levantó, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y es que cuando la persona se encuentra con el Señor en un encuentro de salvación, de perdón de pecados, de liberación, la persona sale libre, sale sana, sale como si un peso grande hubiese salido de su cuerpo. Y la gente se asombra cuando ve que hay seres humanos que cambian, que son transformados cuando se encuentran con Jesús. Así que no solamente se asombraron, sino que glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La persona que se encuentra con Jesús nunca habrá visto lo que va a ver de ahí en adelante. Una persona cambiada, una persona nueva, una persona libre, su conciencia limpia y entonces enfocada en lo que antes rechazaba, en lo que antes lo mantenía esclavizado. Pero lo primero que hay que hacer es limpiar el alma de pecados. Y esto solamente se logra cuando aceptamos a Jesucristo. Cuando tenemos una relación con Él directa, que le hablamos, le oramos, le servimos, lo adoramos, buscamos su dirección y nos entregamos a su completa dirección. Como iglesia, nosotros debemos provocar que más personas tengan un encuentro con Jesús. Cada cosa que hacemos en la iglesia debe estar dirigida a preparar el ambiente para que personas se encuentren con el Señor. Sea un cántico, sea una predicación, sea un testimonio, lo que sea. Porque los encuentros personales con Jesús son transformadores. Lo que cambia a la gente no son los cánticos. Lo que cambia a la gente es la palabra cuando se mete en el corazón y se recibe con fe. Si la persona recibe a Jesús como Salvador. Por ello, el testimonio personal de cada creyente, fíjense en esto, que escribí al final de esta lección. El testimonio personal de cada creyente, que a la misma vez será el testimonio de la congregación, ¿verdad? Lo que la gente ve de afuera en nosotros, nuestra conducta, tanto en el templo como fuera del mismo, será una importante aportación para lograr que lleguen a encontrarse con Jesús. Aunque haya que abrir un hueco en nuestras propias opiniones,
aunque haya que abrir el techo de nuestros prejuicios para que entren, para que lleguen, porque no somos nosotros los que vamos a hacer la obra, no somos nosotros los que vamos a salvar, no somos nosotros los que vamos a decir quién es salvo y quién no. Una vez la persona acepta a Jesucristo, de ahí en adelante, su relación con el Señor va a determinar todo su progreso, su madurez, su crecimiento y su seguridad en el Señor. Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Esta es un tremendo milagro de este encuentro maravilloso con el Señor que tuvo este paralítico. Quiero reconocer que en esta semana recibí la asignación del hermano David Velázquez y de la hermana Neisa González. Así que verifiqué las contestaciones, todo está bien. Así que felicito a David y a la hermana Neisa por haber contestado las preguntas. Tengo 2 preguntas para la semana que viene, ya mismo se las voy a estar dando. Los hermanos que quieren comentar algo, pues voy a leer aquí algunas de las de los comentarios que han hecho los hermanos. Amén. La hermana Luz Marrero, la saludo en el nombre del Señor. Estoy leyendo los hermanos que han llegado. Hermano Ignacio Ortiz, pastor Ignacio Ortiz de Comerío. Dios te bendiga, Ignacio. Amén. Pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en Comerío. Mi prima Ada Rodríguez desde Tampa. Bendiciones. Amén. Hermano Juan Luis Díaz. Dios te bendiga, Juan Luis, y bendiga a tu esposa, la hermana Zoila. Ignacio dice y comenta, ¿verdad?, en relación a lo que estábamos hablando, qué bueno sería tener amigos así. Ya lo creo. Amigos que te lleven al Señor, que se esfuercen por el necesitado y mucho más, que se ocupen de llevarlos a los pies de Jesús. Hermoso comentario del pastor Ignacio Ortiz. Amén. Amigos que ayuden a romper esas barreras que impiden acercarse a Jesucristo. Esto es lo que hemos proclamado hoy, que a veces oramos para que el Señor los traiga, pero muchos de ellos tienen barreras emocionales, mentales, espirituales que hay que romper, ¿verdad? Amén. El hermano Francisco Villalobos, Dios te bendiga, Francisco. Él es el director de la emisora allá en Manatí, Radio Maravilla. Saludos, hermano Francisco. Radio Maravilla es una emisora que sale por la internet, creo que está saliendo, y tiene una programación todos los días, así que los invitamos para que puedan sintonizarla. Gloria al Señor. Amén. La hermana Carmencita nos comenta: el Señor nos llama por nuestro nombre. Amén. Él nos conoce. Aquí hermano Juan Luis saluda a mi familia. Dios te bendiga. Hermano Ignacio comenta: le habló directamente y suplió la mayor necesidad del ser humano, la del perdón de pecados. Amén. El Señor nos dice: mi hijo eres tú. Así le dijo al paralítico: hijo. Amén. Glorimil Ríos, Dios te bendiga. Saludos a Carlos. Dios los bendiga. Amén. La hermana Carmencita Rodríguez comenta: vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Madeline Arce, Dios te bendiga. Saludos a Freddy. Amén. Qué bueno. Aquí tenemos peticiones de oración. La hermana Carmencita Rodríguez comenta si su vida de tristeza, de opresión, soledad,
orfandad, alejado de la sociedad, ahora tiene una nueva vida en libertad. ¡Qué bueno! Amén. Gloria a Dios. Estos son los hermanos que han entrado a la transmisión. Yo quiero dictar las dos preguntas que me gustaría que ustedes trabajaran en ellas y me contesten en la semana. La primera pregunta en relación a la lección de hoy. Voy a leer, así que copien por ahí. La primera pregunta para contestar es: ¿cuál de los textos que hemos usado hoy encierra o demuestra que Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y la divina? Hay un texto que encierra o que demuestra, de los textos que hemos estudiado en la base de esta lección, demuestra que Jesús tenía la naturaleza humana y la divina, explica. Así que es una pregunta que tiene dos: ¿cuál es el texto? Y segundo, explica. Y la pregunta número 2 dice: ¿qué implica para usted que Jesús se dirigió al paralítico como hijo? Si alguno necesita que se la repita, podemos repetirla. Amén. Quiero saludar a la prima Amarilis Vélez. Dios te bendiga, Amarilis. Saludos allá a tía Raquel, a tu papá y a todos los hermanos. Dios me los bendiga. La pregunta primera decía: ¿cuál de los textos de la base de esta lección demuestra que Jesús tenía ambas naturalezas, la humana y la divina? Y explica por qué. Y la pregunta número 2 dice: ¿qué implica para usted que Jesús se dirigió al paralítico como hijo, cuando todavía no le había perdonado los pecados? Está también por aquí Lee Maldonado. Dios le bendiga, hermana, desde Puerto Rico. Primera vez. Así que un aplauso para nuestra hermana Lee Maldonado, que nos dice que está por primera vez. Así que salúdenme ahí. Amén. Salúdenla ahí. Si alguien necesita la repetición de las preguntas, pues me lo puede decir. Y vamos a hacer la oración por algunos hermanos que han pedido la oración. Si tengo el papel por ahí. Así que le damos la bienvenida a la hermana que se ha comunicado con nosotros por primera vez. Nos alegramos en gran manera. Así que los hermanos que están todavía en sintonía, salúdenme ahí a la hermana Lee Maldonado, que dice que es la primera vez que está con nosotros. Así que le damos la bienvenida. Amén. Amén. Qué bueno. Quiero orar por mi hermano Héctor Ortiz allá en la Florida. Los hijos de nuestra hermana Anabel, Marta, Melissa y Juan Antonio, y por sus nietos Anabel Lee y Alexander. Por todos los hermanos que, aunque no hayan pedido la oración, tienen alguna necesidad. Amén. Y para que el Señor les bendiga. Recuerde que los encuentros con Jesús son transformadores, y así deben serlo, con nuestra oración y nuestro apoyo. Amén. Todos los domingos, sí, a las 7 horas de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora de el centro de los Estados Unidos, y 4 de la tarde, hora del Pacífico. Saludos a nuestra hermana Eileen Santos, allá en California. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el cual se dio por nosotros en la cruz, estamos agradecidos de la oportunidad que nos has dado de estar aquí con nuestros hermanos que domingo tras domingo se unen para estudiar con nosotros la palabra del Señor. Oro y te presento a mi hermano Héctor, allá en la Florida. Tú conoces, Señor, su necesidad, esperando que en tu nombre, Señor, enviamos esa palabra de salud para que tú te regocijes y te glorifiques en él. Señor, dale aliento, que ángeles tuyos lo acompañen y que sientan
Señor, el abrazo tuyo, el abrazo de salud y de poder. Mira los hijos de nuestra hermana Anabel, sus nietos, amén, sus hijos Marta, Melissa y Juan Antonio, y sus nietos Anabel Lee y Alexander, amén. Mira a los hermanos que aunque no hayan pedido la oración, están ahí, alabado el nombre del Señor. Quiero saludar a nuestra hermana Daisy Sepúlveda, gloria a Dios, y saludo a Jesús Arroyo. El hermano Jesús está con nosotros y nos pide oración por la nieta de su hermano Julio Arroyo, amén, amén. Saludo a Fela Aponte desde la comunidad Palenque en Barceloneta, y oramos por todos ellos, y oramos por la sobrina de nuestro hermano Jesús Arroyo. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, esta vida, esta jovencita, Señor, que han presentado nuestro hermano Jesús, para que tú obres de manera especial por la salud, Señor, para que tú obres salud, Señor, y seas trayendo paz a esta familia, para la gloria de tu nombre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que han estado aquí, que se han acercado, Señor, a este altar de donde se predica y se enseña tu palabra. Que alcancen los hermanos a través del estudio de tu palabra tu bendición, que luz alumbre sus mentes, sus corazones, de que tú eres el Señor de la gloria, de que tú eres el Señor de la gloria, que tú eres nuestro Salvador seguro. En el nombre de Jesús te pido por todos ellos y por todos los hermanos que se han conectado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Les esperamos el próximo domingo a la misma hora para podernos reunir y compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Compartan este mensaje. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Esta ha sido una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, traída a ustedes a través de Facebook Live por el Ministerio Correos para el Alma. Visítanos en nuestra página de Facebook www.facebook.com/correosparaelalma.com. Hasta el próximo domingo, a la misma hora. Bendiciones. Escuela Bíblica Virtual.